En 2019, Alfa Romeo nos maravilló con la presentación de un concept car que anticipaba el lanzamiento al mercado de un SUV de segmento C. Pero la fusión o transformación, como lo queráis llamar, de FCA en Grupo Stellantis retrasó el desarrollo y el lanzamiento de ese coche al mercado. De hecho, si os fijáis en la foto del concept, difiere bastante del diseño final de este Tonale. Y es que al integrarse Alfa Romeo dentro del nuevo grupo Stellantis, tuvieron que utilizar la plataforma que ya existía, la del Jeep Compass, para desarrollar este coche y así abaratar costes. Por eso, el diseño final de este Tonale difiere tanto del diseño original del concept car. No obstante, este Tonale tiene el típico tacto de conducción de cualquier Alfa Romeo y por eso es el SUV de segmento C más deportivo que he probado hasta la fecha. Le damos las gracias a Alfa Romeo Marcos Automoción por dejarnos probar el coche. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Alfa Romeo Plug-in Hybrid 2024. Como SUV de segmento C Premium, este coche tiene como principales rivales al BMW X1, el Mercedes GLA, el Audi Q3 y el Lexus UX. Por medidas, este coche típicas de un segmento C: 4,52 metros de largo, 1,84 de ancho y 1,60 de alto. Pero la característica principal de este coche es que tiene menos altura libre al suelo que sus principales rivales, por eso dinámicamente es mejor. En concreto, en esta versión híbrida enchufable tenemos 14 centímetros de altura libre al suelo y en las versiones con motor microhíbrido tenemos un poco más, 15,6, pero no obstante es inferior claramente a la de sus rivales. No me negaréis que el diseño de este Tonale es diferente y diferenciador al resto de modelos del mercado, un diseño muy deportivo como es característico en la firma italiana. Fijaos por ejemplo en esta nueva firma lumínica que están incorporando todos los nuevos modelos de Alfa Romeo, como por ejemplo el nuevo Giulia. Si cerramos el coche se encienden progresivamente los LEDs de izquierda a derecha, fijaos, aquí lo tenéis. Vamos a abrir ahora el coche. Esta unidad que estamos probando cuenta con el acabado Veloce, que es el más deportivo de la gama. Este acabado Veloce incorpora, por ejemplo, muchas ayudas a la conducción, como el control de crucero adaptativo, aquí tenéis el radar o el sensor de ángulo muerto, pero sobre todo tiene muchos detalles deportivos por toda la carrocería. Vais a ver detalles en color negro. Tenemos también estas llantas de 19 pulgadas preciosas con pinzas de freno en color rojo. Bueno, el equipo de frenos de este coche es brutal, frena muchísimo este Tonale. Tenemos discos delanteros de 330 milímetros que ahora comentaremos en la prueba de conducción. Fijaos en las carcasas de los espejos, también en color negro, con la bandera de Italia aquí en el intermitente. Fijaos también, por ejemplo, en las taloneras que sobresalen de la carrocería, preciosas. Tenemos también en el pilar C el Vistione, ya sabéis, Vistione, serpiente en italiano, el típico logo de Alfa Romeo, en este caso con la cabeza de un enchufe, porque estamos probando la versión híbrida enchufable. Vamos a abrir ahora el coche. Bueno, esta es la llave del Tonale. Vamos a abrir el coche para que veáis un detalle de diseño que, desde luego, que tiene que ser muy caro de fabricar. Fijaos en el pilar C, en el marco de la ventanilla, que toda esta parte del marco se incrusta en la carrocería. Esto debe ser muy caro de fabricar. Tenemos también, por ejemplo, el detalle de la aleta de tiburón, porque el coche cuenta con radio digital. Y en la parte trasera, cosas que son innegociables para Alfa Romeo, como por ejemplo la doble salida de escape completamente real, además con unas salidas de escape muy generosas por tamaño. Tenemos también una luneta que es muy grande y favorece la visibilidad. Tenemos también un alerón y, por supuesto, esta firma lumínica preciosa. Aquí la tenéis en forma tridimensional. Espectacular, desde luego, el diseño de este Tonale. Un detalle bastante curioso de la suspensión de este coche es que en el eje delantero tenemos columnas McPherson. Voy a ver si consigo enseñarlas. Aquí las tenéis, columnas McPherson. Esto es algo muy habitual en un coche, a no ser que sea un coche muy caro. Por ejemplo, el Giulia en el eje delantero no lleva columnas McPherson, lleva doble triángulo, una suspensión muy cara y muy elaborada, probablemente la mejor del mercado, la del Giulia. Y en el eje trasero, lo normal sería tener un eje multibrazo, pero en este caso, aunque también es un multibrazo, pero lo que tenemos también aquí en el eje trasero son columnas McPherson. Esto es algo que no es nada habitual
de utilizar en las marcas, pero en cambio en Alfa Romeo sí que es algo que se ha utilizado a lo largo de los años. Por ejemplo, el 147 o el 156 tienen columnas McPherson en el eje trasero. Detalle curioso, que sepáis que es también suspensión independiente y además ahora veremos en la prueba de conducción que muy buena. Por cierto, otro detalle, los brazos de la suspensión, aquí los vais a ver, son, aquí lo tenéis, son de chapa estampada, no son de aluminio. En el Giulia sí que son de aluminio todos los brazos de la suspensión. Como os digo, evidentemente de mucha más calidad porque es un segmento superior la suspensión del Giulia con respecto a la de este Tonale. El precio de este coche parte, según el configurador web de Alfa Romeo, de los 37.400 euros con el motor microhíbrido gasolina de 130 caballos y acabado súper. El precio de partida de este coche es claramente inferior al del resto de sus rivales. El único que se acerca, pero es un poco más caro, es el Lexus UX. Si nos vamos a esta versión híbrida enchufable con el motor de 280 caballos y acabado veloce, porque Alfa Romeo te obliga a escoger los acabados más equipados con este híbrido enchufable, el precio asciende a 57.000 euros. Si lo comparamos con las versiones híbridas enchufables del X1 o del GLA, el precio sí que es más parecido, pero hay que tener en cuenta, como os digo, que este coche viene mucho mejor equipado y si igualamos equipamiento, tanto el GLA como el X1 van a salir más caros que este Tonale. Por último, antes de ir a ver el interior, como estamos probando una versión híbrida enchufable, vamos a hablar de la batería y su recarga. Este coche tiene una batería de 15,5 kWh de capacidad bruta. Y en cuanto a la recarga, este coche tiene un cargador embarcado que carga a 7,4 kilovatios de potencia. Con ese cargador embarcado podemos recargar la batería por completo en aproximadamente 2 horas y media. En un enchufe doméstico a 2,3 kilovatios de potencia, la batería estaría completamente cargada en unas 6 horas y media. Estamos hablando de corriente alterna porque este coche no puede cargar en corriente continua. Y, por cierto, la autonomía en modo 100% eléctrico de este coche, autonomía homologada según ciclo WLTP, es de 65 kilómetros. En conducción real siempre va a ser un poco menos, como ahora veremos en la prueba de conducción. El interior de este Tonale, como es habitual en la marca italiana, tiene ciertas reminiscencias, ciertos detalles deportivos que a mí personalmente me encantan, como por ejemplo este volante que está directamente cogido del Giulia, un volante muy deportivo con un aro muy grueso. Fijaos en este cuero micro perforado que tenemos en la zona donde agarramos el volante, pero sobre todo lo que más me gustan, las levas, que son de aluminio, y fijaos en el tacto que tienen. Este clic que hace, bueno, en un coche de este precio desde luego que no hay otro volante y otras levas más deportivas y con un tacto más deportivo que las de este Tonale. Por cierto, ya sabéis que Alfa Romeo tiene cierto parentesco con Ferrari y siempre hay cosas que extrae esta marca de, como os digo, su hermano mayor, que es Ferrari, como por ejemplo este botón. Fijaos que pisamos el freno y arrancamos este Tonale con este botón de Start Stop Engine. Calidad y ajuste de materiales. ¿Es este coche realmente premium? Bueno, pues quizá el único plástico que no me ha terminado de convencer es este de la puerta, porque es plástico duro. Pero en cambio aquí en el salpicadero, aunque tenemos un plástico que es de la misma rugosidad que el de la puerta, pero sí que es plástico blando. ¿Veis que se me hunde el dedo? Esto es plástico blando. Y también me gusta mucho, y esto sí que me encanta, esta piel vuelta que recubre todo el salpicadero. Esta piel vuelta sí que es de mucha calidad y además con este pespunte rojo redondea un conjunto, como os digo. Alfa Romeo hace unos interiores los más deportivos del mercado, más incluso que BMW, aunque en este coche lo que sí que me gustaría es que tuviéramos unos asientos de corte más deportivo, porque como veis son unos asientos que tienen unos pétalos muy abiertos y que, como os digo, son claramente cómodos pero no deportivos. Al fin y al cabo son gustos. Tenemos el símbolo de Alfa Romeo en el reposacabezas, por lo demás tenemos un cuero también de mucha calidad y esta tela que también se ve de calidad. Vamos a ver, cuadro de instrumentos completamente digital de 12,3 pulgadas y una curiosidad. Me ha costado trabajo encontrarlo, pero tenemos aquí un botoncito, aquí, este botón que va con el mando del limpia parabrisas. Este botón sirve para cambiar el diseño de este cuadro de instrumentos y tenemos 3 diseños distintos. Fijaos que a mí personalmente este me ha encantado porque es un cuadro de instrumentos que recuerda a los Alfa Romeo de los años 60 y 70. Bueno, es absolutamente precioso. Pantalla de 10,25 pulgadas,
No tiene un sistema operativo especialmente rápido, pero la resolución es muy buena y la verdad es que no tengo queja ninguna. Fijaos que no es excesivamente rápido el sistema operativo, pero la pantalla se desenvuelve muy bien. Y además otra cosa que me gusta, fijaos, nos vamos a ir aquí al inicio, tenemos widgets para aquí poner nosotros las aplicaciones que queramos, la podemos personalizar a nuestro gusto. Y otra cosa que también me encanta, mandos físicos para la climatización. Este es el selector de los modos de conducción, típico DNA de Alfa Romeo, que ahora explicaremos en la prueba de conducción. Palanca de cambios no es muy grande, es una palanca de cambios que no es excesivamente intrusiva. Y un par de detalles más, tenemos aquí el botón del eSafe, ya sabéis, el modo de conducción para obligar al motor de combustión a arrancarse y recargar la batería. Esto hace que el coche consuma más combustible, pero bueno, podemos recargar la batería. El botón que desactiva el sensor de aparcamiento, ya lo estáis viendo, y una consola central, por cierto, que tiene este detallito del plástico pintado en color gris. Y aquí tenemos plástico sin pintar, por lo menos no tenemos negro piano. Calidad y ajuste de materiales de este coche, quizá está un poco por debajo de un X1, pero se encuentra en la media del segmento y evidentemente este coche está claramente mejor terminado y sobre todo con un tacto más deportivo, un aspecto más deportivo que cualquier marca generalista, por supuesto. El sistema híbrido de este coche es el mismo que ya utilizaba el Jeep Compass híbrido enchufable, pero ojo porque aquí tenemos un motor eléctrico más potente. El motor de combustión de este sistema híbrido es un 1,3 litros, está construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata, y cuenta con inyección directa, turbo e intercooler, gracias a los que desarrolla 180 caballos. El motor eléctrico desarrolla 122 caballos para una potencia conjunta de 280 caballos. Curiosamente, la marca no ofrece la cifra máxima de par motor de ambos motores, pero sí que os puedo decir que el par motor máximo del motor de combustión es de 270 Nm, mientras que el par motor máximo del motor eléctrico son 250 Nm. Las prestaciones de este coche son buenas. Tenemos un 0 a 100 en 6,2 segundos y una velocidad máxima de 206 km por hora. Y ojo porque una curiosidad de este sistema híbrido es que el motor eléctrico, ya lo estáis viendo, no va colocado aquí delante. ¿Por qué? Porque va colocado en el eje trasero. Por eso este coche es tracción integral, Q4 que llama Alfa Romeo. Y también otra curiosidad, evidentemente no tenemos conexión física entre el eje delantero y el eje trasero porque el encargado de mover el eje trasero es el motor eléctrico. Las plazas traseras de este coche son un poco más grandes que las de un Audi Q3 y un poco más pequeñas que las de un X1, pero las diferencias son mínimas y por lo tanto no podemos decir que sean unas plazas traseras ni mejores ni peores que el resto de sus competidores. Fijaos todo el espacio que tengo para las piernas, para meter los pies debajo del asiento. No tenemos túnel de transmisión, por lo que os he explicado. No tenemos conexión física entre el motor delantero y el eje trasero. Tenemos doble salida de aire. Tenemos también salida de USB. Bueno, unas plazas traseras, como os digo, en la media del segmento. En las versiones con motor de combustión de este coche, el maletero tiene una capacidad de 500 litros, pero en esta versión híbrida enchufable, el maletero se reduce hasta los 385 litros por culpa, evidentemente, de que aquí tenemos la batería del sistema híbrido enchufable. Para que os hagáis una idea, tiene la misma capacidad de maletero que un Golf o que un Audi A3. Y es que una de las características más importantes que busca alguien que compra un SUV de segmento C es capacidad de maletero. Y en cualquier híbrido enchufable, no en este Tonale, sino en cualquier híbrido enchufable de cualquier marca, lo que se reduce considerablemente es la capacidad del maletero. Esta es para mí uno de los grandes handicaps de cualquier híbrido enchufable del mercado. Vamos a comenzar la prueba de conducción, como siempre últimamente, por la aceleración de 0 a 100. Os recuerdo, 6,2 segundos, una aceleración bastante rápida la que tiene este coche. Vamos a ver si la conseguimos igualar. Hemos perdido algo de tracción a la salida. 0 a 100 en 6,13 segundos. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Alfa Romeo Tonale. Y lo primero que os quiero comentar es que esta versión híbrida enchufable pesa 1910 kilos, que no es poco, pero claro, evidentemente estamos ante una versión híbrida enchufable con el sobrepeso de las baterías, en fin.
Esta versión híbrida enchufable pesa 300 kilos más que los Tonale sin este tipo de hibridación. No obstante, evidentemente es la versión más prestacional del Tonale porque tenemos 280 caballos debajo del pie derecho, y esto hace que este coche tenga una relación peso-potencia muy favorable, en concreto de 6,8 caballos por kilo. Y otro detalle: este híbrido enchufable es la única versión del Tonale con tracción integral, ya sabéis, la que Alfa Romeo llama Q4. Así que si vivís en zonas en las que habitualmente llueva mucho o tengáis asfaltos con baja adherencia, que sepáis que si queréis la tracción integral para este Tonale, tenéis que comprar este plug-in hybrid. Los modos de conducción de este híbrido enchufable son distintos a los del resto de versiones del Tonale sin esta hibridación. Por eso os voy a explicar que en este mando, ya sabéis, el mando DNA que tienen todos los Alfa Romeo, donde podemos seleccionar los modos de conducción. Por cierto, un mando que está muy a la mano, podemos llegar fácilmente y cambiar el modo de conducción. Me gusta mucho más que, por ejemplo, el que tienen otras marcas, que hay que toquetear en la pantalla para cambiar el modo de conducción. Pero bueno, como os decía, tenemos tres modos de conducción básicos. El A de Advanced Efficiency lo que obliga es al coche a circular en modo 100% eléctrico, siempre evidentemente que tengamos carga en la batería. Y después tenemos los otros dos modos, N de Natural y D de Dynamic, que son los modos en los que el coche circula en modo híbrido. En el modo natural siempre va a prevalecer el funcionamiento del motor eléctrico, pero también se arranca el motor de combustión, y en el modo Dynamic al revés, va a prevalecer el funcionamiento del motor de combustión. Por eso en el modo Dynamic es donde tenemos las máximas prestaciones, estos 280 caballos. ¿Os fijáis cuando aceleramos a fondo el sonido tan bonito que tiene este motor de tan solo 4 cilindros y 1,3 litros de cilindrada? El sonido que llega al habitáculo, ya lo habéis visto, es un sonido bastante deportivo. Bueno, os quiero hablar de la suspensión de este Tonale, y es que es probablemente la suspensión que más me ha gustado de cualquier SUV de este segmento que haya probado. Es una suspensión que es claramente deportiva. La puesta a punto que tiene es claramente deportiva. Es una suspensión dura. Cuando pasamos por un bache, por un reductor de velocidad que tenemos habitualmente a día de hoy en las ciudades, es una suspensión que se nota claramente firme. Cuando estamos pasando a fondo una curva, la suspensión sujeta muy bien los movimientos de la carrocería. Es desde luego de los SUVs que menos movimientos de carrocería, si no el que menos, tiene de cualquiera de este segmento que yo haya probado. Y os hago una reflexión: este coche tiene un precio de partida de 37.000 euros. Un Seat Ateca, no tenéis que iros muy allá para gastaros esos 37.000 euros. Un Seat Ateca tiene en el eje trasero una suspensión rígida, mientras que aquí tenemos la suspensión independiente, tanto en el eje delantero como en el eje trasero, y es de muchísima más calidad. La calidad de rodadura de este Tonale, desde luego, que está a la altura de un X1, pero vamos, sin despeinarse. Con respecto a otros SUVs, el puesto de conducción de este Tonale, la verdad es que a mí me gusta bastante, porque, como siempre es habitual en la marca italiana, tenemos todos los mandos muy enfocados al conductor, muy cerca del conductor. Fijaos la pantalla, lo cerca que me queda de la mano, esto está muy bien, pero sobre todo tenemos un volante con regulación en altura y en profundidad para encontrar nuestra posición perfecta. Quizá echaría en falta que el asiento se pudiera regular en una posición más baja, pero al fin y al cabo, como estamos comprando un SUV, lo que intentan ofrecernos las marcas son posiciones de conducción elevadas y típicas de este tipo de coches. También la ergonomía de las levas del cambio, que son perfectas, son las mejores del mercado, las de Alfa Romeo, sinceramente, por el tacto metálico tan deportivo. Lo único que quizá no termina de convencerme es que están muy cerca de los mandos aquí del limpiaparabrisas en la mano derecha y en la mano izquierda del intermitente, y a veces cuando vas a coger la leva para cambiar de marcha, a veces te estorba un poco el mando del intermitente, pero bueno, en fin, es acostumbrarse. Cuando llevas unos cuantos kilómetros ya con este coche, deja de molestarte. Bueno, en cuanto a la potencia de este motor, de este sistema híbrido, está claro, bueno, que vamos sobrados de potencia con estos 280 caballos. Fijaos, vamos a seleccionar el modo Dynamic, ponemos la caja de cambios en modo manual, vamos a bajar un par de marchas. Lo que sí que os tengo que decir es que en ningún momento parece que tengamos esos 280 caballos debajo del pie derecho. ¿Por qué? Porque la entrega de potencia está muy dulcificada.
Está claro que por cifras este coche sí tiene esos 280 caballos, pero como os digo, la potencia está muy dulcificada a la hora de entregarla, y esto es quizá porque como tenemos el motor de combustión delante y el motor eléctrico detrás, esto hace que sean los dos ejes los que tengan que digerir esos 280 caballos, y por eso la potencia se entrega de una forma mucho más dulcificada que en otros híbridos enchufables que hemos probado, de potencia parecida a la de este coche y que tienen tan solo tracción en el eje delantero. Y estoy pensando, por ejemplo, en un Citroën C5X de 225 caballos, el híbrido enchufable, que manda toda su potencia, tanto la del motor de combustión como la del motor eléctrico, al eje delantero. Aquí la potencia se digiere muy bien y por eso, como os digo, tenemos una entrega de potencia muy dulcificada. El coche es, como os digo, muy noble a la hora de entregar la potencia. El consumo medio homologado para este coche es de 1,3 litros. Como siempre en los híbridos enchufables, los ciclos de homologación no son reales porque, claro, si este coche puede hacer, según ciclo WLTP, 65 kilómetros en modo 100% eléctrico con la batería completamente cargada, que en conducción por carretera se reduce a unos 40 kilómetros, mientras que en conducción por ciudad sí que podemos llegar prácticamente a esos 60 kilómetros en modo 100% eléctrico, pero como os digo, si eliminamos de la ecuación esos kilómetros que puede hacer en modo 100% eléctrico, el consumo real en modo híbrido de este coche está en el entorno de los 5 litros y medio, que al fin y al cabo es un consumo muy bueno para los 280 caballos que tiene este sistema híbrido. La caja de cambios automática de esta versión híbrida enchufable es de 6 relaciones y convertidor de pack. ¿Por qué os digo esto en esta versión híbrida enchufable? Porque en el resto de versiones microhíbridas la caja de cambios es otra. Es una de doble embrague y 7 relaciones. En cuanto a esta caja de cambios que estamos probando, es una caja de cambios que no es especialmente rápida, tiene modo secuencial en el que sí que mejora un poco los cambios entre marcha y marcha, sobre todo si utilizamos las levas que tenemos detrás del volante. Vamos a bajar a segunda, aceleramos a fondo y la caja de cambios, como os digo, no es la más rápida del mercado, no está enfocada a la deportividad, pero aún así, bueno, me gusta bastante, quizá un poco engañado por estas levas y este tacto tan deportivo que tienen. Bueno amigos, pues eso es todo lo que os tenía que contar de este coche. ¿Qué os parece el Alfa Romeo? ¿Lo compraríais antes que un BMW X1 o un Mercedes GLA? Dejádmelo en los comentarios. Desde luego que yo, sin duda, lo compraría. Quizá, como siempre, las versiones híbridas enchufables tienen el hándicap de el poco espacio que tenemos en el maletero y de un precio elevado, pero bueno, tenemos una versión gasolina de 160 caballos microhíbrida que para mí, yo creo que es la versión que más se va a vender de este tonalé, por lo menos en el mercado español. Nada más. Dejádmelo en los comentarios y os leo, y como siempre os digo, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.